Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD de Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de paz en nuestro país y son ejemplo para la sociedad en su actuar público y, por supuesto, en su actuar profesional. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy reconocida, historiadora, filósofa, con un particular estilo de contar historias, particularmente del mundo. Es además, supimos luego de nuestra investigación, una rockera y humanista, que no come cuento, pero que sabe echarlo. Hay quienes la llaman la reina del Google, porque basta con preguntarle sobre Bob Marley, sobre Neruda, sobre el movimiento hippie o cualquiera de los acontecimientos históricos que han impactado a la humanidad para obtener de ella una respuesta clara y precisa. Un personaje a todas luces fascinante. Los invito a conocer el perfil de nuestra invitada. Diana Uribe Forero es filósofa, historiadora y escritora colombiana. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, y aunque se ha desempeñado como historiadora, escritora y periodista, su labor, como ella misma dice, siempre ha sido la de enseñar, la de ser pedagoga. Es reconocida por su particular y coloquial estilo de narrar la historia del mundo. Sus narraciones están generalmente ambientadas con una canción de Bob Marley, un libro de Neruda, los impactos hipismo o la revolución estudiantil. Tanto así que muchos no dudan en llamarla Diana Google. Cuenta con 8 trabajos en el campo editorial que incluyen, entre otros títulos, 100 momentos que marcaron el mundo contemporáneo, la historia de las civilizaciones, la historia de las independencias y, recientemente, Brújula para el mundo contemporáneo. Actualmente, y tras su despedida del programa La Historia del Mundo de Caracol Radio, es la podcaster más importante en las plataformas digitales de América Latina, hecho que la redefinió como narradora de historias, ahora en un nuevo entorno, con nuevos códigos y nuevas necesidades, pero con la simpatía, la música y la inteligencia de siempre. Es por esto que la UNAD reconoce a Diana Uribe Forero como una de los líderes más importantes del país, merecedora de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto. Doctora Diana Uribe Forero, bienvenida a este programa de UNAD, Educación y Desarrollo. Muchas gracias, es un honor estar acá, es bien chévere estar aquí hoy. Muchas gracias, pues el honor es nuestro y la verdad es que queremos avanzar en el desarrollo de una vida fascinante como la suya. Gracias. Porque indudablemente es una persona de admirar en todos los sentidos. Vamos a ir un poco avanzando por su vida. Empecemos por esa niñez, en lo que pudimos leer, muy marcada por su señor padre, un ingeniero industrial, Sí. que indudablemente tenía un componente humanístico muy fuerte Sí. por el lado de la historia. Todo lo que implicaba reconocer Pearl Harbor, Louis Armstrong. ¿Cómo la marca usted esa primera infancia y esas historias en familia? Yo me crié en Chicago, Ajá, la primera parte, mi papá fue a estudiar ingeniería a Chicago, sí, entonces la primera parte, más o menos entre los 2 y los 8 o 9 años, yo estuve en Chicago, ajá, ahí me toca toda la época del soul, y además hay una cosa, eso después va a tener unas repercusiones que yo no me imaginaba, sí, porque yo sí estuve en toda la época del movimiento, cuando estaban empezando los grandes movimientos, pero yo era muy chiquita. ajá, Más adelante, de alguna manera, yo voy a conectar con esas cosas que conocí en la infancia y se van a volver una historia de vida, que es toda la historia de los 60s. ok, En ese momento yo no, pues era muy pequeña, no lo claro, podía comprender, pero sí estuve en ese entorno. Entonces yo me crié ahí y ahí entra toda la influencia del soul. ya, Y que la marca usted para el resto de la sí, vida. y de los virus y todo eso en Correcto. esa época. Y pues con mi papá siempre nos dio como una sensación de vínculo con la historia. Yo me acuerdo cuando la llegada del hombre a la luna, Correcto. que nosotros éramos muy pequeños, pero él decía que no nos podíamos dormir y que no nos podíamos dormir y mi mamá decía, pero
los niños ya están dormidos. Dijo, no, es que hay que despertarlos y no hay que dejarlos dormir porque lo que va a pasar es tan importante Total. que ellos se lo van a contar a sus nietos. Ellos van a ver esto y esto es totalmente único. Y él me hizo una conexión entre la historia y la vida. Yo siempre he sentido que no es distinto lo que pasa allá afuera con la vida que uno tiene, que Correcto. todo eso lo determina. Todo está correlacionado. Siempre he sentido eso. En esa época también, pues vamos un poco también al colegio. ¿Cómo fueron esas épocas de colegio y cómo de alguna manera usted va tomando ciertas posturas frente a lo que después fue su profesión? Bueno, yo tuve grandes profesores, muy buenos profesores. Tuve un gran profesor que se llama Álvaro Miranda. Sí, así es. Álvaro Miranda nos enseñó a pensar. Uno Vea. siempre necesita un profesor que lo enseñe a pensar. Él nos enseñaba literatura y nos enseñó a pensar y nos enseñó a desarrollar un criterio propio. Y tuve otro profesor que se llamaba César Triana, de él nunca volví a saber. Él nos enseñó sociales, historia y Sí. geografía. Hay una cosa que marca definitivamente como mi relación con todo eso y es el golpe de Estado en Chile. Ah, ok. Con la muerte de Salvador Allende, claro. yo en ese momento quedo de barrigazo metida en América Latina. Ya. Y me doy cuenta que estoy en América Latina, porque además el profesor de sociales nos puso a estudiar el caso de cada uno de los países de América Latina por Bien. grupos. Ajá. Y era el momento de la doctrina de la seguridad nacional en el Brasil. Claro. Y era de la dictadura, que se les olvidó a los brasileños y eligieron a Bolsonaro. De las dictaduras, ya está en Chile, todavía no había empezado la dictadura en Argentina, Argentina. pero ya estaba en Uruguay, Sí. ya estaba en Paraguay. Entonces, el haber estudiado América Latina, el habernos sentado a trabajar toda la región, fue una influencia muy importante para entender de dónde somos latinoamericanos. Entonces, está por un lado la influencia de estos profesores, que Sí. fue muy importante, la influencia de mi papá en la Correcto. historia, la influencia de mi hermano, Tu que hermano, es ¿y clave. él? Mi hermano a mí me enseña el rock y la literatura. Oh. Entonces él me conecta con decía, otras él es dos mayor, él es fuentes. 6 años mayor. Entonces me decía, ¿usted qué está haciendo? Y yo, pues nada, venga, le leo. Y me leía. Yeah. Y me leía Marcuse, me leía Freud, a él no le importaba que yo no entendiera lo que me estaba leyendo. Y a mí Ajá. no me importaba no entenderle. Y la literatura, digamos, 100 años de soledad, se lo lee él. Y luego, más tarde me lo leo yo me lo he leído 5 veces. Así es. Sí, pero todo, digamos, la literatura va llegando por él. Él es como la influencia anticipada y con el rock, pues es él. Porque ese sí tenía más edad cuando vivíamos en Chicago, Estaba más o viviéndola menos se daba totalmente, cuenta de claro. las cosas. Y después él es el que, pues yo por él me acuerdo de la primera carátula de los Rolling Stones, la primera carátula que yo vi de los Beatles. Fabuloso. Todo eso son recuerdos de él. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de la doctora Diana Uribe Forero, reconocida historiadora y filósofa de nuestro país y de América Latina. Y yo diría que hoy del mundo. Doctora Diana, pues es claro que usted tuvo unos influenciadores fantásticos, empezando por su padre, por su hermano y por estos dos profesores. Hay uno que indudablemente marca un escenario importante, usted lo menciona, Álvaro Miranda. Pero, ¿por qué no estudió historia de una vez? No existía. No existía. Como carrera no estaba. Pero la quería estudiar desde el principio. Yo, a mí siempre me gustó la historia. Yo Ajá. me aprendí la Guerra Civil Española Sí, solita en el colegio a colegio. partir de una película que se llama Morir a Madrid. y la impactó. Y de ahí Álvaro Miranda nos hizo ir a ver Morir a Madrid. Ajá. Y yo quedé absolutamente impactada por esa película y empecé a estudiar la Guerra Civil Española por mi cuenta. Sí, sí, sí. Y duré mucho tiempo estudiándola y luego me aprendí los poetas y la generación del 27 y la generación del 98. Y fue, o sea, la historia
Era algo que yo estudiaba privadamente, Era tuyo. era mío, Era yo tu iba a las pasión. ferias del libro y yo me compraba todo lo que tenía que ver con historia. Excelente. Salían muchas cosas de la Guerra Civil Española. Yo entendía la poesía por la historia, entendía el cine por la historia, entendía la música por la historia. De hecho, tú hiciste un proceso de autoformación en historia. Sí, pero mejor dicho, a mí nunca se me ocurrió que todo eso que me gustaba a mí le fuera a interesar a alguien más. Ajá. Era una cosa, a mí siempre me parecía muy interesante y yo la estudiaba y la estudiaba, inclusive yo no me daba cuenta, pero cuando entré a Radionet y todo eso, uno de los que estudió literatura conmigo Sí. y filosofía conmigo, Pacho Celis, que es un periodista, me decía, usted solo hablaba de historia, usted siempre hablaba de historia, Estás marcada por usted la siempre historia. estudió historia aunque nosotros estudiáramos literatura. Todas las selectivas que yo tomé en la universidad eran de historia, historia de la Edad Media, historia de los movimientos sociales en Colombia. Todo tenía que ver con la historia, pero no existía historia como carrera. Tu vida estaba atrasada para la historia. Sí, pero no, yo no me lo imaginaba. Yo siempre, digamos, lo que más yo leo es historia, lo que más me interesa a mí siempre es la historia. Y cuando fui a estudiar, a elegir una carrera, cuando descubrí la filosofía, a mí me gustó muchísimo la filosofía y resultó muy buena cosa haber estudiado filosofía. Vea. Porque la filosofía, yo creería que la filosofía es algo que todo el mundo debería estudiar ante cualquier carrera. Por ejemplo, a mí me preguntan que por qué yo no me pierdo cuando estoy haciendo un análisis histórico. Yo digo, porque a mí Aristóteles me dejó una brújula que se llama la lógica. Ajá. Entonces, eso le da a uno coherencia Correcto. discursiva, le da Total. un método. Claro. Yo nunca entendía. Para garantizar la coherencia. Claro, yo nunca entendía qué era lo que me calificaban en filosofía. No entendía qué era lo que me calificaban y después entendí que lo que le calificaban a uno era la coherencia discursiva Así es. y que se la cincelan Así a uno en es, la cabeza y total. uno termina teniendo una disciplina de pensamiento. La filosofía da, por un lado, disciplina de pensamiento, por el otro lado, da contenidos en la vida. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Y ahorita Por todo sí el que se tiempo. necesita, mire, para la era de las fake news, el Indudablemente. antídoto es la filosofía, que debían venderlo en frasquitos. Sí. Sí, y la historia. O sea, deberían Así hacer es. una combinación de filosofía e historia para la era de los fake news, Así porque es. lo que hay que hacer es pensar. Y En es un tiempo que hay que pensar. En esta vida tuya aparece indudablemente ya la época del amor, la época del matrimonio. Ricardo Espinosa, tu esposo. Ese es el coequipero más bacano que alguien puede haber Ajá. tenido. Mire, tengo 30 años de mi vida, las pasé con él. Sí. Y nosotros hicimos una construcción intelectual, cinematográfica, literaria. Nos hablábamos en diálogos de cine, Excelente. vimos películas toda la vida y luego, o sea, eso que nosotros hacíamos por dinámica de pareja, Sí. luego se convirtió en un trabajo. Es que yo he tenido la suerte de que las cosas que me gustan luego se volvieron las cosas de las cuales tuve la oportunidad de vivir. Eso es una de las cosas más bacanas de la vida. Después terminamos trabajando juntos y haciendo para vivir lo que hacíamos por puro gusto. Entonces, preparar los programas, estudiar todos los jueves, era algo que hubiéramos hecho, así nadie nos lo hubiera pedido, pero ya después empezamos a sistematizarlo, sobre todo ya con la entrada a Radionet, porque además en Radionet era de 6 a 9 en cabina y el otro estaba al otro lado, entonces cada vez que yo necesitaba un dato yo lo llamaba y estábamos ahí conectados todo el tiempo. Vienen Alejandra y Santiago. Sí, Santiago y Alejandra. Santiago en ese Santiago, orden. sí, Santiago, Ajá. viene Santiago primero, que es el estreno mundial, eso no se había visto un niño nunca antes. Ajá. Sí, y entonces llega la maternidad a mi vida. Eso es realmente lo más bello que yo he vivido Sí. en la maternidad, claro, eso es una maravilla. Y quedé antojada, y entonces después, pero yo no quería tener, eso es muy curioso, yo no quería tener ni otro bebé ni otro hijo, yo quería tener una mujer, yo quería tener una niña, Una amiga. yo quería tener la experiencia de criar a una mujer. Ajá. Y la vida de pura generosa y cómplice, pues me mandó a Alejandra. Tenemos para ustedes, televidentes, un testimonio importante de Santiago Espinosa.
Los invitamos a verlo. No es el tipo de mamá que genera buenos hábitos con los niños, o sea, no nos lavábamos los dientes o nos dormíamos tarde y eso realmente no importaba. Pero sí es el tipo de mamá que está muy enfocada en contarle a uno cómo ve el mundo, qué tipo de cosas están pasando, como había un elemento muy fuerte de ideas en la casa. Hay una historia que yo recuerdo y es que como en quinto de primaria yo tenía que hacer una exposición en el colegio y la exposición era sobre Japón. Entonces le pregunté a mi mamá como, ayúdame, tengo una exposición. Y ella básicamente me sentó y me echó un cuento, no sé si duró 2 horas o lo recuerdo así, pero se echó y se dio una conferencia entera para mí. Y yo tenía, no sé, 10 años. Entonces fue muy chistoso porque yo básicamente me memoricé todo lo que pude memorizarme del cuento y como tratar de replicarlo con las mismas expresiones o los mismos chistes. Y entonces fui al colegio y me puse a hacer la tal exposición y pasó, pues yo me imagino la sorpresa ahora en retrospectiva, ¿no? Como estar en un salón de niños de 10 años o 11 años y uno echando el cuento como con ese nivel de análisis o con ese nivel de historias que tiene el de Diana y que los japoneses esto y la batalla de tal la cosa, lo otro. Entonces me fue tremendamente bien en esa exposición. O sea, las miradas de las personas en el salón, la profesora, todo el mundo estaba como muy... ¡Wow! Y yo creo que esa anécdota representa muy bien cómo compartíamos ese espíritu de contar historias, de hablar sobre el mundo y buena parte de lo que soy ahora como persona que habla, que asiste a reuniones, que cuenta historias, tiene mucho que ver con esas conversaciones que teníamos con ella. Ay, qué ¿Cómo te parece? bonito, qué bonito. Bueno, pues indudablemente el privilegio de tener a una persona como tú como madre, pero indudablemente tu privilegio de tener esos dos grandes hijos que Dios te dio. Sí, Mutuo y Richie, ¿no? Porque es que éramos los cuatro. Claro, Éramos los cuatro contándonos él historias. se fue en 2012. 2012. Pero pues después de toda una vida de cine y de historias Qué bonita relación. y de lecturas y todo eso, sí. Bueno. Antes de que nacieran los niños nos íbamos a matiné, vespertina y noche. Salíamos y nos veíamos 3 películas. Excelente. Y después, pues todo el tiempo, ellos crecieron en un mundo de historia en voz alta. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos. Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de la doctora Diana Uribe Forero. Bueno, historiadora, filósofa, pero indudablemente también una mujer que desde su juventud temprana se interesó por el rock y su tesis de grado fue Woodstock y la construcción de una utopía. La nación de Woodstock y la construcción de una utopía. ¿Cómo atas esos dos elementos que han sido fundamentales en la vida tuya? El rock llega por mi hermano. Ajá. Luego en el colegio me encuentro con 2 amigas, con Gloria Vargas y con Claudia Vadillo. Yo ya. Y ellas me presentan otro poco de rock. A mí la música me ha sido presentada en la vida. Otro día me presentaron la salsa y eso también ha sido una cosa muy importante. Ajá. Y entonces resulta que cuando ellas me presentan este montón de rock, yo ya tenía una base, nos entra una fiebre, yo soy de fiebres, de gomas, de lora, así impresionante. Excelente. Escuchábamos 10 horas de música diarias. Yo tenía todos los cuadernos llenos de los bajistas, de dónde viene, en qué grupo estaba. Eric Clapton, por ejemplo. Eric Clapton. Yo dormía acá en las carátulas, te abrazada, marcó con las terriblemente. carátulas. Sí, y entonces Ajá. de dónde sale él, que de Derek and the Dominos, que cuándo va a entrar con tales. Claro, Así me tiré cuarto de bachillerato, por Eric Clapton y por álgebra, así fue. porque pues solo tenía ojos para él. Entonces resulta que el rock se vuelve una cosa tan supremamente importante en mi vida y una época en que nos preguntábamos con Yoya, bueno, ¿y uno qué va a hacer con este montón de rock Ajá. que sabemos que, o sea, qué vamos a hacer con eso? El rock fue el puente para entrar a comunicarme con los adolescentes cuando yo me volví maestra. Correcto. Fue la entrada a la pedagogía. Excelente. Los del grupo, los de 11,
todavía escuchaban rock sinfónico, eran los 80s. Vea. Los de noveno, los de décimo estaban en Depeche Mode en YouTube. Ya. Y los de noveno eran los primeros metaleros. Estaba entrando el metal Claro. y eso era una fascinación porque uno dice, bueno, Total. algo completamente nuevo sobre lo cual no tenemos ningún tipo de información está llegando. Y llegaban los chicos metaleros a clase. ¿Sí? Y por el otro lado, mi hermano me introdujo en otro elemento que sería muy importante en mi vida y es muy importante en mi vida, Bob Marley. Oh, total. El reggae. Total. Eso también es una cosa que a mí me marca siempre. Y con el rock, lo que te digo, yo después, cuando empiezo a hacer la tesis sobre contracultura, Sí. o sea, hay un momento en la historia de los años 60 en que está la velocidad con que se está transformando la historia, Sí. que no hay tiempo para escribir y analizarla, sino que los que la entienden son los que la cantan. Claro. Esa historia primero estuvo cantada y luego estuvo contada. O sea, Así para es. saber lo que estaba pasando había que Ajá. escuchar a Bob Dylan. Claro. Y Claro. había que escuchar que los tiempos estaban cambiando. Indudablemente. Entonces, ahí hay una generación de rockeros que se vuelven cronistas de una revolución cultural. Y todo lo que dicen en las letras es de una gran importancia. Yo siempre amo la música, pero por las letras. Yo me Claro. sé, la banda sonora que yo me sé, no se la imagina. Yo- Eso es una de las cosas que, o sea, la cantidad de canciones que yo me sé es una cosa loca. Y entonces el rock para mí yo aprendí muchas cosas por el rock y por la música. Una vez me llegó una canción de reggae que decía Fire in Soweto. Ajá. Y yo dije, ¿dónde queda Soweto? ¿Y por qué hay fuego? Y me entero de la matanza del 77 en Claro. Soweto. Correcto. Por una canción que decía Fire in Soweto. Todo, con la música y con el cine, yo cojo la pitica de lo que me cuentan y lo investigo. Y ahí es donde aprendo. O sea, Claro. la música y el cine han sido unos maestros muy importantes porque Permanentes. llegan historias que de otra manera no se las cuentan a Claro. uno. Claro. Hay una persona muy cercana a usted también, Silvia Casas, Sí. que nos cuenta de esos recuerdos de juventud y de cómo a su lado eso ha sido una relación permanente que las ha mantenido siempre unidas. Uy, de mucho tiempo, sí. Veamos entonces, queridos televidentes, a Silvia Casas. Mi encuentro real con Diana fue hace 40 años aproximadamente. Nosotros con el papá de mi hijo mayor habíamos abierto un pequeño barcito subiendo en La Pola, subiendo a los Andes. Diana estudiaba en los Andes y este lugar se volvió un punto de encuentro de estudiantes de la Nacional, de los Andes. Ahí me reencontré yo con Diana. Fueron muchas cosas compartidas, amores, el baile, la celebración, la rumba también, las músicas, algunos discursos comunes. Éramos jóvenes, todos muy, muy jóvenes, y el mundo se movía con una velocidad de rayo vertiginosa. Fueron muchas los temas, las historias, los espacios, las situaciones desde lo más sencillo, como aprender a compartir un espacio de hábitat. Oye, gata, vamos a cocinar. Y ella siempre ha sido un lugar como de escucha, tiene una memoria prodigiosa, única, absoluta. Yo siempre le reconozco a Diana que ella es mi memoria, en cierta medida. Ella sabe de mi vida y recuerda cosas de mi vida que incluso yo he olvidado. A eso sí yo he ofrecido mis servicios de biógrafa. Decía, lo que a usted le pase mientras esté conmigo, yo lo voy a recordar toda la vida. Una mente prodigiosa. Entonces, sí, yo le recuerdo, usted en esa época estaba saliendo con no sé quién, porque no se me olvida. Un amigo decía que eso ya no tenía que ver con la memoria, sino con la incapacidad de borrar. Hay una persona que nos contó cómo fue esa primera aproximación suya hacia el escenario de la radio, porque indudablemente tiene un espíritu de pedagoga innegable, el paso por los colegios, el paso por las universidades, como docente, y esa correlación con la juventud y la manera como la lee, pues lleva a entender que usted tiene una experiencia acumulada, pero además un sentimiento muy fuerte en torno a lo que significa el detalle para que los otros entiendan.
la historia en plastilina, esos elementos que de alguna manera construyen un apasionamiento por el relato que usted hace de esa historia. Pues lo primero que me pasa es que yo estudié filosofía Ajá. en una época en que los debates de filosofía eran terriblemente pedantes. Sí. Entonces yo decía, en estas discusiones se pierden las ideas, solo se resaltan los egos y las esdrújulas y se pierden las ideas. Total. Cuando yo entré en bachillerato, cuando yo entré a trabajar en bachillerato en el St. George, en el colegio donde yo salí, Sí. cuando nos dijeron directores de grupo a sus salones y entré a 10º por primera vez, yo sentí una fascinación por los adolescentes y por la docencia, que sentí que había encontrado aquello para lo cual yo había nacido en la vida. Tu inspiración. Sí, que yo meterme en un salón de clases sí era lo máximo. Ajá. Y empecé a interactuar con estos pelados, hoy muchos de ellos amigos míos de la vida. Claro. Ellos me enseñaron a enseñar, aprendimos juntos, porque yo en ese momento tenía 25, 26 años, había gente de 19. Es un aprender conjunto. Entonces, realmente nosotros aprendimos los unos y los otros a enseñarnos. Los adolescentes miran la energía de uno. Ellos realmente te miran. Te captan. Te captan. Sí. Entonces, y además tienen ese sentido del humor que lo enseñan a reírse de uno mismo, que es tan saludable. Y con ellos entramos en una empatía profunda y yo volví a construir toda la carrera para enseñárselas a ellos. Ya. Entonces aprendí una cosa muy importante. Si tú quieres que los adolescentes les interese tu mundo, tienes que interesarte por los de ellos. Si quieres que aprendan tus códigos, aprende los códigos de ellos. Es un tema de respeto y de conocimiento. Bueno, viene esta condición de llegar a la radio y hay un testimonio de Guillermo Cuéllar que nos cuenta un poco esa historia. Yo vi como todo el proceso de la construcción de este programa radial y cómo con el tiempo se fue convirtiendo un poquito en un hito de hablar sobre historia de lugares en los que antes no estaba. Es muy curioso, hoy suena muy lógico, hoy suena muy chistoso. O sea, uno le dice a un millennial hoy que antes del programa de Diana no había un solo espacio en la radio que estuviera dedicado a la historia. Y dice, no, pues es imposible, es decir, es absolutamente imposible, pero era así. Entonces Diana empieza con este espacio de la historia del mundo y esto empieza a marcar, me imagino yo que su vida, por supuesto, profesional, pero además empieza a marcar una aproximación a la radio que no teníamos antes en Colombia. Y era la posibilidad de que la radio se hablara de historia en un tono responsable y estricto, pero no oficial, no anquilosado, ¿sí? No acartonado. Y yo creo que ese rol de Diana como historiadora que cuenta las narraciones o que hace sus narraciones en radio, usando recursos de radio, música, ha marcado muy fuertemente la forma como una generación se aproximó a la historia. Y creo que ese es su rol. Los invitamos a nuestra próxima emisión. No olvide escribirnos al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.